no vamos detrás de la noticia. La noticia llega y hay que contarla. Noticias. Simplemente es TF Noticias. ¿Aún no has parado ni un momento? Pues es la hora de actualizarse. Soy Facundo Orellano y esto es un podcast de actualidad de tfnoticias.com. TF Noticias. Centenares de defensores de Azovstal evacúan la acería ucraniana. La planta metalúrgica, símbolo de la resistencia a la invasión del ejército ruso, cuenta las horas antes de caer completamente en manos de las fuerzas invasoras. Según el ejército ruso, 1.730 soldados ucranianos que llevaban semanas atrincherados, muchos de ellos del batallón Azov, se han rendido a sus tropas en lo que va de semana. Cruz Roja Internacional está anotando sus nombres con la esperanza de que sean considerados prisioneros de guerra y no terroristas, como los ha definido Moscú. La caída definitiva de Azovstal permitirá a Rusia enviar más fuerzas hacia la región del Donbass, que es ahora el principal objetivo del esfuerzo bélico. Objetivo principal, pero no el único. Las tropas rusas siguen controlando la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, y el gobierno ruso no parece dispuesto a abandonarla. Según el viceprimer ministro Marat, esta región también podría unirse a lo que llamó la familia rusa. Ucrania podrá seguir recibiendo electricidad, dijo, siempre que la pague, mientras los soldados ucranianos tratan de repeler los avances de las tropas rusas en el frente. En un par de meses aseguran que habrán expulsado a los soldados invasores de la central eléctrica. Noticias. Naciones Unidas urgió a Rusia y a Ucrania a reanudar las conversaciones de paz ahora mismo estancadas. La ONU llamó a ambos lados a construir un consenso en base a las exitosas operaciones de evacuación de la ciudad sitiada de Mariupol. Tanto Rusia como Ucrania se han culpado mutuamente del fracaso de las negociaciones. El Kremlin aseguró el 18 de mayo que Ucrania no muestra ningún deseo de continuar con las conversaciones de paz. Suecia y Finlandia gestionan su incorporación en la OTAN pese a la oposición externada enérgica de Rusia y Turquía. En una entrevista celebrada el pasado jueves con un rotativo italiano, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, declaró que el país no quiere que la OTAN coloque armas nucleares o bases militares en su territorio en caso de que se le otorgara una membresía de la OTAN. Finlandia comparte 13.000 kilómetros de frontera con Rusia. Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones económicas a Venezuela con el objeto de facilitar la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición del país caribeño, según informaron este martes fuentes de la Casa Blanca, mientras Caracas afirmó que estaba al tanto de esa posibilidad y paralelamente ratificó su alianza con Rusia. La novedad más relevante es el eventual levantamiento de la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal venezolana PAPSA, según un alto funcionario norteamericano. Un centenar de indígenas mapuches se concentraron frente a la cárcel de Temuco, en la región de la Araucanía. Apoyan a los presos que consideran políticos. Los mapuches llevan décadas reclamando la devolución de tierras que afirman les fueron arrebatadas y que su mayoría están en manos de empresas forestales y agricultores individuales. El gobierno de Gabriel Boric asegura que el despliegue de patrullas militares en la región desde el martes por la noche es una respuesta a la creciente violencia vinculada con la reivindicación territorial del grupo indígena mapuche. Al menos 3 personas fueron apuñaladas y resultaron heridas este viernes en un ataque indiscriminado en un pueblo del suroeste de Noruega, según informó la policía. Una de las víctimas se encontraba en estado crítico. Un sospechoso fue detenido posteriormente, según las autoridades. Noticias. La guerra entre Rusia y Ucrania conllevará una masiva hambruna en todo el mundo, así lo ha asegurado el periódico The Economist, que hoy refleja en su portada la catástrofe alimentaria que se avecina. Según detalla el medio, el conflicto bélico iniciado el 24 de febrero vuelve a golpear el sistema alimentario global, debilitado ya por la COVID-19, el cambio climático y un shock energético. Recientemente, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha confirmado que los próximos meses amenazan el espectro de una escasez mundial de alimentos, una situación que podría llegar a prolongarse durante años.
Seguiremos pendientes de esta y otras noticias que las tienes ya disponible en tfnoticias.com, como todo el contenido de este podcast. Como siempre te digo, para seguir actualizado puedes seguirnos en las redes sociales, @tfnoticias en Twitter, Facebook e Instagram, y puedes suscribirte a nuestro contenido en Spotify y YouTube. Te espero en la próxima cita con la actualidad.